Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9659 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la enmienda tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bien, el Partido Popular parece considerar que la libertad religiosa está siendo atacada en España de una forma grave y, en virtud de esta moción, pues también parece que considera que el Gobierno del Partido Popular pues no hace lo suficiente. Porque, señores del Partido Popular, ¿qué sentido tiene que presenten una moción pidiendo que el Gobierno haga que se cumpla la Constitución? ¿Es que creen que el Gobierno no está haciendo que se cumpla la Constitución, en concreto en este tema de la libertad religiosa? ¿O es que lo que quieren es hacernos perder el tiempo en esta Asamblea? Nos quieren hacer perder el tiempo, porque si ustedes, que supongo que apoyan al señor Rajoy, le dicen al señor Rajoy que aplique la Constitución, es porque piensan que el señor Rajoy no aplica la Constitución, y si no, esto no tiene ningún sentido. Es, una vez más, ridículo. Y además es ridículo porque la libertad religiosa, afortunadamente, no está en peligro en este país. Aunque el señor Martínez Carrasco diga que está en un aumento el número de ataques, eso sigue siendo, afortunadamente, minoritario. Miren ustedes, si querían defender derechos de la Constitución mucho más atacados y en peligro, pues podrían defender, por ejemplo, un derecho a la Constitución, supongo que ustedes comparten, no querrán reformar la Constitución en ese aspecto, como el derecho a la propiedad privada, porque en 2015 se produjeron 200.000 robos en España. Entonces, resulta pues, que está en gran peligro el derecho a la propiedad privada en España, 200.000 robos en 2015. Y, en cambio, no han presentado ninguna moción instando al señor Rajoy a que procure que eso se reduzca. O se produjeron 300 homicidios. Y, hombre, el derecho a la vida, que también lo recoge la Constitución, es bastante más importante que ningún otro. Es decir, que estaremos todos de acuerdo en que es el primero. Y no veo ninguna moción diciendo que hay que instar al Gobierno a que defienda el derecho constitucional a la vida. Por tanto, si eso lo hiciéramos desde la oposición, se podría medio entender. Pero haciéndolo ustedes y, por otro lado, pues asumiendo que ustedes pues, están de acuerdo con el Gobierno del señor Rajoy, pues nos vienen aquí, pues, ¿a qué? Pues a hacernos perder el tiempo y a buscar el enfrentamiento con Podemos, porque eso es algo que a sus bases y a su parte más ultracatólica del partido pues le gusta oírlo. Y ustedes pues tienen esa moción que habrán presentado, supongo, en otros parlamentos, más o menos tipo, y la traen a este. Bien, seamos serios. En España la libertad religiosa, y repito, afortunadamente, no está en peligro. Coincidimos con ustedes en que el odio antirreligioso es algo a evitar. Estamos totalmente de acuerdo. Y añadiría que el odio anti los no religiosos, que de todo hay en la viña del Señor. Por cierto, decir, porque no quiero dejármelo, que ha habido una cosa que ha hecho el señor Martínez Carrasco, y es que ha hablado de los 187 ataques y a continuación ha hablado del laicismo, como si esos ataques vinieran de laicistas, cosa que posiblemente no es así en absoluto, sino que la mayoría de esos ataques vienen de otros religiosos de diferentes religiones. A lo largo de la historia, las guerras religiosas no han sido entre ateos y religiosos, han sido entre seguidores de una fe y seguidores de la otra. Y en Europa, seguidores cristianos y seguidores cristianos de otra forma de entender el cristianismo. Bien, pues bueno, pues con respecto a este tema del odio es algo que hay que tener cuidado, porque es algo que en este país yo creo que no existe de forma generalizada, no es un problema, pero es algo que se puede estimular con cierta facilidad. Y este tipo de cuestiones que ustedes plantean, pues a veces pueden buscar la acción-reacción. Vemos que hay alguien que hace una tontería en una iglesia y nosotros reaccionamos, y ellos que reaccionen más, y así pues nosotros buscamos el apoyo de nuestros más ultras por nuestra parte más a la derecha y todos contentos. Bien, pues no busquemos eso. Entremos en su moción en algunos puntos concretos. Apartado 2. Habla del derecho a profesar la fe de forma libre, pública y pacífica. Pues bien, lo que dice, como usted mismo ha dicho también, la Constitución es que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público, protegido por la ley. Pues bien, lo de profesar la fe de forma pública es un derecho no absoluto, sino limitado por ese necesario mantenimiento del orden público. El problema surge en cuando una
expresión pública de la fe puede alterar contra el orden público. Y en eso hace falta una ley de libertad religiosa. Es un tema que cada vez puede ser más conflictivo porque cada vez este país va a tener más variedad de religiones. Tenemos una tasa de natalidad bajísima, tendremos que acudir a la inmigración y eso supondrá pues, distintas religiones a la mayoritaria actualmente, que es la católica. Y, por tanto, es necesario tener una nueva ley de libertad religiosa que recoja toda una serie de cuestiones que hoy día pues, están encima de la mesa y no tienen una solución legal. Porque le lanzo una pregunta al señor Martínez Carrasco. Imagino que a usted le parecerá bien que los domingos, pues los domingos o cualquier día de la semana, repiquen las campanas de la Iglesia llamando a sus fieles. Para mí no supone ningún problema, en absoluto. Ahora bien, ¿le parecería a usted bien que en el ejercicio de su libertad religiosa y de su derecho, según ustedes, a expresarla públicamente sin limitaciones, un muecín llamara a la oración desde el minarete de su mezquita 5 veces al día utilizando para ello altavoces? Respóndame cuando vuelva a subir aquí si le parece a usted una buena idea. Tengo cierta curiosidad, verdadera curiosidad. Bien, también hablan ustedes en su moción de laicidad negativa. La laicidad negativa es una cuestión, como ya han dicho desde Podemos, que es bastante subjetiva. Y a mí me sorprende que esto, quizá, pues, vista la enmienda parcial de Ciudadanos, ellos estén de acuerdo con aceptarlo, ¿no? ¿Qué significa laicidad negativa? ¿Significa, por ejemplo, que es ser un laico negativo el que defiende que la religión no tenga valor académico en los colegios? ¿O que no haya símbolos religiosos en los actos públicos? ¿O que se cobre cierto impuesto a la Iglesia Católica? ¿Eso es ser un laico negativo? Pues si eso es un laico negativo, el PSOE lo es porque lo llevamos en el programa electoral. Y algunas veces, viendo algunas declaraciones, parecería que así fuera y, por tanto, no podemos aceptarlo. Bien, otro de los puntos de su moción se refiere a que el Gobierno debe mantenerse en alerta ante los riesgos de instrumentalización de la religión para fines distintos de los que les son propios. ¿Y cuáles son los fines propios de una religión? Resulta que ustedes aquí están cercenando la libertad de expresión de los grupos religiosos. Miren ustedes, las religiones, por definición, suelen tener como temas propios todos. Todos, porque las religiones establecen, digamos, una forma de vida en todos los aspectos de la vida. Normalmente se meten en todos los temas. Le voy a poner un ejemplo que supongo que usted conoce. El 9º mandamiento. El 9º mandamiento, según la Iglesia Católica. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Oiga, respeten a los mandamientos de la Iglesia Católica. Ese es el 9º mandamiento. Obviamente, pues la Iglesia Católica se mete en lo que podemos y no podemos pensar. Y para mí es totalmente respetable. Ellos que defiendan lo que ellos consideren. Máxima libertad de expresión a todos los grupos religiosos y al resto de la población también. Las iglesias tienen el derecho a meterse donde quieran meterse y los demás el derecho a criticar que se metan o a no compartir sus argumentos por los cuales se meten en cualquier tema. No hay un tema propio de las religiones. Todos los temas son propios de las religiones y en el uso de su libertad de expresión lo defenderán. Faltaría más. Pero ni a los religiosos les va a faltar la libertad de expresión, ni en este país a nadie le va a faltar la libertad de expresión. En definitiva, no creemos que el ejercicio de la libertad religiosa esté en peligro en España. No lo creemos en absoluto. Ni creemos que el motivo de esta moción, el motivo de fondo de esta moción sea defender dicha libertad, porque no lo está en peligro. Lo que buscan es satisfacer a un segmento de su electorado, de su militancia, y buscar un enfrentamiento que posiblemente le sea bastante útil en ese aspecto con el partido de Podemos. Pero lo que sí creemos que es un tema que necesitaría una regulación, puesto que pues, la sociedad va cambiando, surgen problemas nuevos que no habían sido previstos y creemos que esa regulación debería de plantearse en el Parlamento y consensuarse entre todos los grupos políticos. Los enfrentamientos en temas religiosos son temas muy delicados y todos debemos demostrar nuestra capacidad para ceder un poco de cada parte
y buscar finalmente un punto Vaya de terminando, unión. señor Muchas Martínez gracias, Lorente. señorías. Gracias, señor Martínez Lorente.